Ahora el tramo D. El tramo D comienza acá y este extremo se extiende hasta el infinito. El punto de análisis, el punto donde estamos hallando campo magnético, estaba en el centro del cuadrado, es decir, a una distancia de 2 metros, ya que todo esto era 4, esto sería la mitad de 2 metros. Entonces copié el tramo D aparte, acá, con ese extremo que se extiende hasta el infinito. Y el punto lo coloqué a 2 metros del cable, o sea, digo, aquí va a estar el punto y esta distancia ya sé que es 2 metros. Luego tracé la distancia A. Recordemos que la distancia A es la distancia más corta desde el cable hasta el punto, formando 90 grados, tiene que ser la distancia. Entonces, tuve que unirlo, aquí está de negro, uní el cable con el punto, con una distancia que forme 90 grados con el cable. Distancia A, 2 metros. Luego se une cada extremo del cable con el punto, ya que a este tramo también lo vamos a considerar un cable recto, no infinito, porque para que sea infinito los dos extremos tendrían que irse al infinito y aquí solamente un extremo se va al infinito. Así que va a ser un cable recto no infinito y tenemos que aplicar los pasos que se hacían con los cables rectos no infinitos, que era, después de dibujar la distancia A, se unen los extremos del cable con el punto de análisis. Entonces este extremo lo uní, esta línea roja es la línea de extremo de este extremo, y acá, desde el infinito, también se une con el punto, ya que este extremo se va al infinito, desde el infinito se unirá con el punto de análisis. El ángulo que forme esta línea de extremo con la línea A sería θ 1 y el ángulo que forme la otra línea de extremo con la línea A, θ 2. Podemos ver que aquí esta línea de extremo está alineada a la línea A que está aquí de negro. Entonces el ángulo entre ellos es 0. Mientras que este ángulo no es 0, tiene cierto valor y lo calculamos acá. Como aquí vemos, tenemos un triángulo rectángulo, así que aplico tangente de θ 2 igual a cateto opuesto, que es el que está al frente, pero esta longitud es infinita, así que coloco infinito. Como este se va hasta el infinito, la longitud sería infinito, y coloco infinito sobre el adyacente, que sería 2 metros. Y 2 metros sobre 2, o más bien, infinito sobre 2 es infinito, entonces coloco infinito. Tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de infinito es 90 grados. O sea que θ 2 es 90 grados. Luego reemplazamos en la fórmula. Campo magnético del tramo D igual mu sub 0, corriente 2 sobre 4pi, distancia A, seno de θ 1 más seno de θ 2. Reemplazando mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, la corriente 2 valía 10 amperios. Se reemplaza 4pi y la distancia A era 2 metros. Por seno de θ 1, que era 0 grados, θ 2, 90 grados, y todo en la calculadora nos quedó 5 por 10 a la menos 7 Tesla. Por cierto, aquí el campo magnético nos quedó saliente. ¿Por qué? Porque aplicamos la regla de la mano derecha y resultó que en este punto, que quedaba en la zona de arriba del cable, quedaba saliente. Veamos eso. Aquí la corriente va hacia allá, entonces coloco la mano derecha con la palma abierta y el dedo pulgar apuntando en la misma dirección de la corriente, hacia la derecha, y cierro los dedos. ¿Cómo va la punta de los dedos, de los 4 dedos, en la parte de arriba del cable? En la parte de arriba, saliente. Es como que estuviese saliendo de la hoja, saliendo del portal que les decía. Y en la parte de abajo sería entrante, pero a mí me interesa en la parte de arriba, en la zona de arriba del cable, que es saliente. Entonces por eso aquí marqué, como este punto se encuentra en la zona de arriba del cable, entonces marqué saliente. Recordemos que un puntito es el símbolo de saliente. Finalmente, hay que unir los campos magnéticos de cada tramo. A saber, hay que unir el campo magnético 1, 2, el campo magnético 3, el campo magnético del tramo, bueno, el tramo A era 0, del tramo B, del tramo C, del tramo D, hay que unirlos todos, y como podremos notar, todos están en el espacio, o son entrantes o salientes. Entonces, el campo magnético 1 es entrante, el 2, entrante, el 3, saliente, el campo magnético B, el A, insisto, es 0, no lo estamos tomando en cuenta porque es 0. El campo magnético B es entrante, C, entrante, D, saliente, todos están en el espacio, son entrantes o salientes. En tal caso, lo que vamos a hacer es asignar un signo, va a ser signo positivo los salientes y negativos los entrantes. Entonces, anoté el campo magnético 1 como es entrante con negativo. Campo magnético 2 también entrante con negativo. El signo correspondiente está antecito del símbolo. Entonces,
Entonces digo, el campo magnético 1, ¿qué signo tiene? Bueno, como es entrante es negativo, le puso negativo, el signo va antecito del símbolo. El campo magnético 2 también es entrante, entonces anoté campo magnético 2 y su signo antecito. El campo magnético 3 está acá, es saliente, entonces saliente era positivo. Entonces coloco acá campo magnético 3 y su signo antecito, positivo. Vamos con el siguiente, esto es entrante, campo magnético B, lo anoté y como es entrante sería negativo, el signo va antecito, del símbolo antecito. El campo magnético C está acá, es entrante, entonces coloco campo magnético C y como es entrante es negativo, el signo antecito del símbolo. Y finalmente el campo magnético D, que era saliente, saliente es positivo. Entonces anotamos campo magnético D y el signo positivo. Listo, luego se reemplazan los valores correspondientes. El campo magnético 1 era 873 por 10 a la menos 7. Ahí está. Menos y el valor correspondiente. Luego menos y el campo magnético 2, que está acá, se reemplazó. Luego se colocó puntos suspensivos indicando que eso continúa. Continúa acá. Luego venía más el campo magnético 3, que nos dio esta cantidad. Ahí está. Menos el campo magnético B, que nos dio esta cantidad. Ahí está. 7,85 por 10 a la menos 7. Puntos suspensivos porque eso continúa. Ahora, menos el campo magnético C, que nos dio esta cantidad, 1 por 10 a la menos 6. Y luego más el campo magnético D, que era esto de acá. Todo en la calculadora nos quedó menos 1,18 por 10 a la menos 6 Tesla. Después de haber encontrado el resultado de la unión de todos, vamos a separar el número del signo. El número será el tamaño del vector total o resultante, del campo magnético resultante, que es 1,18 por 10 a la menos 6 Tesla. Eso se le llama la magnitud del vector campo magnético total o resultante. La magnitud significa el tamaño del vector, el tamaño de la flecha total. Y la dirección nos va a indicar el signo. Como el signo es negativo, habíamos dicho que entrante iba a ser negativo y saliente iba a ser positivo. Entonces, como el signo fue negativo, colocamos entrante. El vector total va a ser entrante al papel. Anotamos eso. Y ya está el inciso A. Hemos hallado la magnitud y la dirección del campo magnético neto en el punto donde se ubicaba la Q3, en el centro del cuadrado. Ahora, el inciso B me dice encontrar la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre la carga 3. Entonces, vamos a dibujar la carga 3, que estaba acá, viajando hacia la derecha. Colocamos un eje cartesiano y aquí dibujamos el campo magnético total o resultante, que era entrante. Entonces lo dibujamos acá, entrante. Y luego, para saber cómo irá la fuerza magnética, recordemos que cada vez que tenemos una carga eléctrica que se está moviendo y un campo magnético lo atraviesa, genera eso una fuerza magnética, Fb. ¿Cómo supimos que esa fuerza iría hacia abajo? Con la otra regla de la mano derecha, la de la fuerza magnética, que es con ayuda de estos tres dedos de la mano derecha. El dedo mayor, el dedo índice y el dedo pulgar. Debemos colocar los dedos de tal manera que se vea una L mayúscula, 90 grados, entre ellos, igual acá, 90 grados. Y luego hay que rotar la muñeca hasta tener la situación que indique el ejercicio. Entonces acá vemos que el campo magnético es entrante, el dedo del campo magnético es el dedo mayor, la velocidad es hacia la derecha, el dedo de la velocidad es el dedo índice, y la fuerza magnética nos lo dice el dedo pulgar. Entonces vamos a acomodar los dedos como lo pide aquí. Comenzamos en ese orden, mayor, índice y pulgar. El dedo mayor es para el campo magnético. ¿Cómo va el campo magnético? Entrante. Entonces debo colocar este dedo de forma entrante, o sea, que entre al papel. Bien, de nuevo, si hacemos de cuenta que la hoja de papel es un portal, es como que entra a ese portal. Bien, ahora continuamos. La velocidad. El dedo índice es para la velocidad. Y aquí la velocidad de esta carga va hacia la derecha. Entonces debo colocar, de a poquito voy rotando, hasta que el dedo índice me quede hacia la derecha. Este ya fue colocado de forma entrante y de a poquito roto la mano hasta que me quede hacia la derecha. Y el dedo pulgar me dice la dirección, que la fuerza magnética va hacia arriba. Ahora, si la carga es positiva se respeta lo que dice la mano derecha, pero si la carga es negativa se invierte lo que dice la mano derecha. En este caso la carga es negativa, así que el resultado de la mano derecha que decía hacia arriba, lo invierto y me queda hacia abajo. Entonces, por eso he dibujado la fuerza magnética hacia abajo. Listo, ya sabemos que la fuerza magnética irá hacia abajo. Ahora vamos a hallar el tamaño de esa fuerza magnética con esta fórmula. La fórmula de la fuerza magnética sobre una carga puntual es carga por velocidad
por campo magnético por seno de tita. La fuerza magnética aparece en la carga 3, así que debo colocar la carga donde aparece la fuerza magnética, que es la carga 3, la velocidad de esa carga, el campo magnético que atraviesa esa carga, que en este caso se llama campo magnético resultante o total, y seno de tita, donde tita es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Reemplazamos. La carga 3 tenía su valor de menos 4 nanocoulombios. Nosotros solamente reemplazaremos el número 4, y recordemos que nano significa por 10 a la menos 9. Esta n, nano, significa por 10 a la menos 9. Entonces esto de acá sería menos 4 por 10 a la menos 9 coulombio. Coulombio es la unidad. Entonces el número sería 4 por 10 a la menos 9. Reitero, el signo no se reemplazará, solamente el número. 4 por 10 a la menos 9. La velocidad 3, teníamos el dato de 3 por 10 a la 7 metros segundos. Reemplazo 3 por 10 a la 7. El campo magnético resultante, 1,18 por 10 a la menos 6. Y seno de tita es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. La velocidad, en este caso, está yendo hacia la derecha. Y el campo magnético es entrante. Entonces, si unimos las dos colas de flecha, vemos que el ángulo entre ellos es 90 grados. Así que el ángulo tita es 90 grados. Colocando todo en la calculadora nos va a quedar 1,42 por 10 a la menos 7 newton. Este acá es el tamaño de la fuerza magnética. A eso se le llama la magnitud de la fuerza. Y la dirección sería hacia abajo, pero en términos más académicos sería hacia el eje Y negativo. Eso note aquí. Y bueno, eso es todo. Y recuerda, cuando llegue el momento de enfrentar tu examen, hazlo honestamente, a conciencia, sin trampas. Si bien es cierto, cada persona decide qué hacer con su vida, recuerda que todos vamos a rendir cuentas al creador del universo de las cosas que hagamos, así que cuida de hacer las cosas honestamente. No te permitas hacer nada indebido, tales como consumir pornografía, o serle infiel a tu pareja, o consumir sustancias que autodestruyen la salud, como el alcohol, el cigarro, las drogas. Sé honesto en tu trabajo, sé honesto en tus estudios, sé íntegro, sé una buena persona. Que Dios te ayude con eso. Hasta la próxima.